Muy bien, bienvenidos a esta sesión más de lectura. Es una alegría poder estar juntos nuevamente. En medio de todas las contingencias de la vida, como son los cortes de luz que a varios les impide por una u otra situación geográfica conectarse, así que bueno, nosotros estamos en representación del resto y disfrutamos de la medida de lo posible de este espacio, justamente gracias a que podemos tener luz al menos para conectarnos. Así que bueno. Les comenzaba compartiendo hasta que vayamos como entrando a la salita esta frase de Margarit Yourcenar, una escritora, novelista, poeta, ensayista, eh, que nace en Bélgica pero que se nacionaliza estadounidense y que tiene una vida de escritura muy fructífera. Yo se le recomiendo muchísimo leer sus textos. Hay un libro que es especialmente famoso de ella que se llama Memorias de Adriano. Y justamente trata sobre este emperador romano, Adriano, uno de los emperadores justos, buenos, ¿no? Que tuvo el Imperio Romano y que Margarit Yourcenar lo retrata a través de reflexiones que él hace, ¿no? Sobre la vida. Muy profundo. Todos los textos de Yourcenar realmente son muy hondos, ¿no? Tienen una fecundidad impresionante. Y le recomiendo también algo que no es tan conocido de ella o que no se ha hecho tan famoso, que es su poesía. Su poesía también revela mucho los sentimientos, la parte humana, ¿no? Lo de adentro. Y bueno, me parecía interesante poder traer esta frase, ¿no? El día de hoy, justamente como una especie de invitación para que podamos siempre, en medio de las dificultades, aprender. Ahí Yurcena nos dice, ¿no? Lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender. Es lo único que jamás se malogra. Puedes envejecer y temblar anatómicamente hablando. Puedes velar en las noches escuchando el desorden de tus venas. Puede que te falte tu único amor y puedes perder tu dinero por causa de un monstruo. Puedes ver el mundo que te rodea devastado por locos peligrosos o saber que tu honor es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles. Solo se puede hacer una cosa en tales condiciones, aprender. Esta frase nos revela justamente que aprender es uno de los mayores actos de amor también, ¿no? Nuevamente, en el templo de Delfos, la inscripción citaba, ¿no? Conócete a ti mismo, aprende de ti. Quizá nuestra tarea, la única, la más importante es buscarnos, saber qué lugar ocupamos en el mundo. Para aprender también debemos estudiar, y estudiar quizá solo puede equipararse con el verbo amar. Cuando aprendemos esto, podremos dedicarnos completamente a la vida y a todo aquello que está lejos de nuestro ombligo. Como decía Antonio Escotado, si quieres que tu vida tenga algo de trascendencia, quítate del medio y verás cómo florece. Y quería leerles, junto con esta invitación de aprender, una frasecita que yo siempre la tengo como presente, que es justamente de Escotado, que incluso yo la escribí así, aquí les muestro, la tengo escrita bien en grande y la veo siempre que puedo. Eh, Antonio Escotado es un filósofo que habla justamente sobre lo valioso de aprender, lo valioso de cultivar el espíritu, de estudiar. Y cito textualmente lo que Escotado dice, les leo. El espíritu es sangre, sudor y lágrimas. Nada se consigue en el terreno del pensamiento o en el del aprendizaje sin unir a ciegas y no pensar en ser recompensado. Solo el que se entrega magnánimamente a la tarea de la verdad encontrará algo y tardará fácilmente décadas. Simplemente, igual que amas a un hombre o a una mujer con franqueza y con esperanza, así tienes que amar el conocimiento. El conocimiento nunca, a diferencia de hombres y mujeres que somos muy desleales, el conocimiento nunca será desleal. Pero tú necesitas darle esa cosa tan sencilla del 99% de tu tiempo. Hasta que no hagas eso, te estás mintiendo a ti mismo y a los demás. Confiad en vosotros mismos. La potencia del Espíritu es siempre inconmensurable. Estimaos a vosotros mismos, respetaos a vosotros mismos.
Veréis que sois capaces de hacer mucho más de lo que imaginabais, simplemente siendo honrados con vosotros mismos. Daos cuenta que ya no existe para ustedes mañana. Todo lo que vale la pena es ahora, ya. Y todo lo que vale la pena es contrario a nuestro ombligo, el otro, la inmensidad de lo desconocido. La verdadera valentía entonces está en no perder el tiempo y saber administrarlo. Nunca olviden que el ser humano se realiza por el camino del saber, del aprender, del conocimiento. Solo el saber nos permitirá darle cara a la muerte. Y bueno, esto se une también a la última frase de Memorias de Adriano de Yourcenar. Cuando termina ya el texto, dice algo contundente que es todo esto porque espero llegar a la muerte con los ojos abiertos. ¿Mm? Algo así. Bien. Bueno, entonces invitados a amar el conocimiento, a entregarnos a esa tarea hermosísima, tanto de conocernos a nosotros mismos como de conocer el mundo, ¿no? De encontrar para qué hemos venido a este mundo. Bien. Entramos entonces con estas reflexiones bonitas de George Senar a nuestro capítulo 5, al resumen del capítulo 5. Habíamos nosotros leído el jueves pasado este capítulo. Y bueno, esta es un resumen muy cortito porque tenemos bastante fresca la lectura y también quiero aprovechar, aparte del capítulo 5, dar como algunos puntitos interesantes de un ensayo sobre Dostoyevsky que nos podría iluminar. Bien, entonces el capítulo 5 vemos nosotros que justamente comienza cuando Polina junto con Alexei y los niños del general salen del paseo nocturno que suelen tener siempre, ¿no? Luego de una escena tensa, cargada de muchos sentimientos violentos, ¿no? Logran ya por fin salir los dos a conversar, ¿no? Y así comienza el capítulo. Paulina parecía sumida en una profunda tristeza. Explica que el francés le trata mal, ¿no? El general se encuentra en quiebra y que posiblemente no se case con la señorita Blanche. Entonces, están pasando una serie de cuestiones y Paulina está sumergida en todas estas preocupaciones. Frente a esto que le menciona Paulina, Alexei dice que es de mal gusto, también junto con todo esto que le está pasando, estar enviando constantemente telegramas preguntando a ver si ya ha muerto la abuela, ¿no? Porque recordemos que quieren justamente la herencia de esta abuela que tienen y que les permitirá de una u otra manera salir del estado calamitoso en el que se encuentran. Polina, sin embargo, una vez que termina de hablar, Alexei le dice esto, le recrimina nuevamente a Alexei Polina porque le ve como un semblante alegre en todo esto que está pasando, ¿sí? Y le dice que no será que está alegre porque ha perdido el dinero de ella, ¿no? Y bueno, Alexei le recrimina y le vuelve a decir que él juega, ya sabe que por otros, no con dinero prestado. No juega por otros, perdón, ni con dinero prestado, sino con sus propias ganancias. Y de ahí empieza ya el extenso y profundo diálogo entre Alexei y Polina, que valdría la pena que lo puedan releer porque realmente es muy profundo. De ese diálogo quisiera sacar algunas consideraciones que nos deja Cano y Plácido. Son dos autores de una tesis que se titula La lógica de los posibles narrativos de Bremón en el jugador de Dostoyevsky. Entonces, un poco las reflexiones están sacadas de ahí. Y de este capítulo 5 especialmente vamos a notar lo siguiente. El capítulo 5 es un capítulo clave, quiebre, ¿no? Es el discurso del enamoramiento, de la pasión, de la demostración de ese enamoramiento. Hay una descripción realista del sentimiento, ¿sí? Y aquí, en esta descripción realista del sentimiento, sobre todo de Alexei hacia Polina. Y de Polina sabemos un poco qué opina sobre este entramado de sentimientos que tiene Alexei, pero está centrado el discurso en él más que en ella, ¿no? Y esta descripción realista del sentimiento tiene que ver con cuatro elementos. Primero, que el sentimiento es irracional, se mueve muy ligado a los instintos. Si nosotros tuviéramos que poner una balanza, posiblemente el sentimiento esté más pegado al instinto que a la razón, ¿no? Otra característica, otro elemento es que el sentimiento es contradictorio, no se mueve por una lógica fija.
podemos experimentar hacia una misma persona o hacia un mismo objeto o hacia un mismo fenómeno sentimientos ambivalentes, ¿sí? Y esto vemos en el discurso de Alexei, esta contradicción. Por otro lado, el sentimiento es amoral, no es ni bueno ni malo, ¿no? Eh, no podemos nosotros, por ejemplo, decir que el odio es malo, o que sentir vergüenza es malo, o que sentir este cariño sea bueno. El sentimiento es, en su definición, moral. Lo que hacemos con ese sentimiento, la acción, ahí ya podríamos nosotros entrar con un carácter ético. Recordemos que únicamente nosotros podemos evaluar el ethos en las acciones, no en los sentimientos, ¿sí? Entonces vemos nosotros aquí que justamente la narrativa muestra a estos sentimientos amorales, que nos pueden causar un poco de repudio inclusive, ¿no? Pero mientras no se traduzcan en acciones, pues la verdad que no tienen ningún análisis ético en sí mismo. El sentimiento es adaptativo en ocasiones y desadaptativo en otras ocasiones. Es decir, también vuelve a tener este carácter contradictorio, ¿no? Nos puede ayudar mucho, como nos puede llevar a grandes momentos de depresiones, tristezas, inclusive acciones medias locas. Bien, otro punto clave de este capítulo 5 es que hay una apuesta a la narrativa del amor, perdón, este capítulo 5 está opuesto a la narrativa del amor noble o cortés que únicamente enciende altos y excelsos sentimientos. Si es que nosotros estamos acostumbrados al amor justamente noble, cortés, que enciende el corazón por los sentimientos más elevados de la otra persona, en este capítulo, en cambio, no encontramos eso, ¿sí? Encontramos todo lo contrario, ¿no? Encontramos más bien lleno de lo que dijimos, ¿no? Contradicciones, dudas, desadaptaciones, irracional. Se lo muestra de otra manera, con otra perspectiva. Aquí el amor o enamoramiento es noble, por un lado, porque impugna por el amor, por la persona amada, pero también es vulgar. Acepta muy bien, por ejemplo, el mito del nacimiento de Eros, platónico, que lo comentamos el domingo en el análisis, ¿no? Por un lado, un amor que tiene mucho de recurso, porque es hijo de recursos, es decir, de todo lo que nos lleva a crecer, y por otro lado, está también sumamente vulgarizado porque tiene mucha falta, ¿no? Mucha dependencia, mucha necesidad de la otra persona. Este capítulo, nos dicen los autores, nos deja una duda. ¿Puede el amor engendrar sentimientos adversos, bajos? ¿Hemos sacralizado como sociedad el amor, lo que concebimos como amor? ¿Qué pensamos cuando a nosotros se nos dice el amor? ¿Qué es para cada uno? Lo de Alexei hacia Polina, ¿es amor? Lo que él siente, ¿por qué lo define como amor? Es más, él dice que crece cada día más. ¿Es amor eso? ¿Qué entendemos por amor? ¿Cómo hemos construido la imagen del amor? Entonces nos invita de una u otra manera este capítulo también a cuestionar el concepto de amor. Recordemos que el amor, como todas estas situaciones que nosotros describimos subjetivamente hablando, son construcciones, ¿sí? Que según Berger y Luhmann se han hecho deificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pensado que estos conceptos como amor, libertad, han sido así siempre, como nosotros los pensamos en la actualidad, han sido siempre. Y no siempre el amor ha sido entendido como a veces nosotros lo pensamos. El amor se ha ido construyendo en el tiempo. Y la imagen del amor de hoy día no es la misma que tenían los griegos, por ejemplo, ¿no? O que tenían los romanos, o que tienen los árabes. Entonces, esta idea de que esto que tiene Alexei por Polina no es amor, es cuestionable, para nosotros más que para el texto, como lectores, ¿no? Vivimos en sociedades donde el amor se ha deificado, bueno, usted les decía, ¿no? Distintas formas de amor. Por otro lado, encontramos temas profundos en este discurso de Alexei. El primer tema es la disposición que tiene él, sí, y ella también, de una tendencia sadomasoquista, ¿sí? Sadismo, recordemos, es complacerse en la violencia, violentar al otro y sentir placer por eso. Y masoquismo es sentir placer por la violencia a uno mismo, ¿no? Parecería que Alexei se marca más una tendencia masoquista y Polina en una tendencia sadista, de sadismo, ¿no? Eh, Sin embargo, no nos olvidemos que el sadismo volcado a uno mismo es masoquismo, así que ambos tienen, podríamos decir, las mismas tendencias, ¿no? Otro gran tema es la agresión.
¿sí? Hay una agresión pasiva de parte de Paulina, porque no hay una agresión física, pero hay una agresión. Y recordemos la última escena del capítulo 5. Le envía a que se burle de la baronesa. Otro gran tema de este capítulo es el castigo. Y aquí se habla sobre el castigo en su culmen máximo como la muerte. Si bien este castigo es en fantasía, porque no pasa, recordemos que Alexei habla todo el tiempo de morir por Polina, de matar a Polina, de asesinar a Polina, de matarse él, y todo esto ocurre en el plano de la fantasía, pero hay una dimensión de castigo. Y no nos olvidemos que el castigo está íntimamente relacionado también con el sentimiento de culpa. Finalmente, como último punto, está la degradación. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto se puede degradar la condición del ser humano? ¿Hasta dónde nos podemos traicionar a nosotros mismos? ¿Cuál es el límite? Podríamos preguntarnos, ¿no? No nos olvidemos que es buena una dosis de traición a nosotros mismos. Y Margarit Yourcenar, con la que iniciamos hoy día, nos dice una cita hermosísima que a mí me encanta. Suele decir Margarit Yourcenar lo siguiente, cito textualmente lo que dice. El niño que yo fui ya no existe. Y toda nuestra existencia tiene por condición la infidelidad para con nosotros mismos. Es peligroso que nuestros mismos fantasmas sean precisamente los mejores, los más queridos, aquellos que más añoramos. Debemos tener una, cierro comillas, debemos tener una dosis de infidelidad con nosotros, ¿no? No puede ser que seamos los mismos en el sentido estricto de la palabra. Hay que cambiar, hay que evolucionar, hay que crecer. Entonces, ¿hasta qué punto hay que traicionarse? Es una narración, y con esto ya termino, llena de sombras, nos dicen estos autores, ¿no? Muchas sombras. Hay muchas cosas no dichas, hay muchas cosas ocultas, hay muchas cosas oscuras. Sin embargo, yo les invito, a diferencia de esta narrativa que puede sonar demasiado tétrica, a cuestionarnos, porque si bien es verdad, yo también estoy de acuerdo en este caso con Cano y Plácido de que mucha narrativa oscura en este capítulo, sin embargo, me acuerdo de Salinas, Pedro Salinas, nuestro gran autor, que tiene una frase muy bonita, que es un poema en realidad que dice, mientras haya sombras, claras evidencias de que todo es luz en el mundo menos ellas, ¿no? La sombra, al fin de cuentas, es reflejo de que hay luz. Entonces, en medio de estas oscuridades humanas, tratemos de ir viendo las luces, porque necesariamente si es que estamos viendo sombras es porque debe estar alumbrado en el fondo por una gran luz. Hay que reestructurar todas estas cosas, ¿no? Bien, y también no nos olvidemos que quizá la gran luz por la que deberíamos de haber empezado es algo que tenemos que tomar en cuenta, que Alexei no es un ejemplo de grandeza ni de heroísmo, no podríamos decir inclusive que es un ejemplo negativo, ¿no? Y puede ser un antihéroe inclusive, pero como decía mi maestro y maestro de algunos de acá, Carlos Gatti, de los malos ejemplos también aprendemos para evitarlos, ¿no? Para no repetir su ethos, su morada. Entonces, también nos puede dar mucho este texto para aprender por partida del contraejemplo, ¿no? Bien, después de este discurso, que espero que se haya seguido aclarando más todavía, Polina pide a Alexei que insulte a una baronesa que pasaba por el parque, ¿no? Él lo hace y reconoce que después que comete esta acción, él se encontraba internamente enloquecido, como un ebrio. Bien, creo que con esto ya tenemos varios elementos para el capítulo 5. Y ahora sí, vamos a leer para ya continuar con el capítulo 6. Disculpas por quedarme un poquito más en el capítulo 5, pero realmente es muy importante este capítulo, ¿no? Eh, Vale la pena darle un poquito más de vueltas. Marca un antes y un después en el relato también. Bien, denme un momentito, voy a compartir. No sé si hay alguna duda o algo hasta aquí, si no, ya les proyecto hasta que me ubico en el 5. Ya hablo en el 5, en el 6, ¿no? Ya, ahí va. Muy bien. Voy a compartirles, ya.
Chinito, no sé si nos puede ayudar comenzando con la lectura. No sé si tienes buena vista de ahí. Claro, Sobre hace ya 2 días de esto, qué estúpido día aquel. Cuántos gritos, ruido, alboroto y comentarios. Y fui yo la causa de todo aquel escándalo, de toda aquella tontería y vulgaridad. Por lo demás, a veces resulta cómico, por lo menos en mi opinión. No puedo darme cuenta de lo que me sucedió. ¿Cayó en un periodo de exaltación o sencillamente me he descarriado y estoy a punto de cometer insensatez en en espera de que me encierren? A veces creo que voy a perder la razón y a veces me parece que apenas he salido de la infancia, de la escuela, y que cometo groserías de colegial. La culpa es de Paulino. Toda la culpa es suya. Quizás ni siquiera hubiese llegado a pensar en cometer esas pillerías si ella no hubiese estado allí. ¿Quién sabe? Quizás hice todo eso por desesperación, aunque es estúpido razonar así. Y no comprendo, no puedo comprender lo que ella tiene de bueno. Es bonita, por lo menos yo así lo creo. Y yo soy el único a quien vuelve loco. Es alta y bien formada, pero es muy delgada. Tengo la impresión de que se podría hacer un nudo con ella y doblarla en dos. La huella de sus pies es larga y estrecha. Torturante, torturante. Esta es la palabra. Tiene reflejos rojos en los cabellos, verdaderos ojos de gata. ¿Y cuánto orgullo y arrogancia sabe poner en ellos? Hace algunos 4 meses, cuando acababa de entrar a su servicio, tuvo una noche en el salón una larga conversación con Des Grieux. Estaba muy animado. Ella le miraba de tal manera que cuando subí a acostarme más tarde, me imaginé que ella le había dado una bofetada, que acababa de dársela y que estaba de pie ante él, mirándolo. Aquella noche me enamoré de ella, pero volvamos a los hechos. Tomé un sendero que daba a la alameda. Me detuve en medio de esta y esperé al varón y a su baronesa, a 5 pasos de distancia. Me descubrí y lo saludé. Recuerdo que la baronesa llevaba un vestido de seda gris claro, asombrosamente ancho, adornado con volantes, mirriñaque y cola. Es una mujer de corta estatura, muy robusta, con una barbilla grasa y hundida que se funde con sus mejillas. Es carirroja y tiene ojillos malignos y desvergonzados. Sus andares están llenos de condolencias. El varón es flaco y alto. Su rostro está cruzado de través por numerosas arrugas, como es costumbre en Alemania. Lleva lentes, tiene 45 años. Sus piernas le hacen casi en el pecho, señal de casta. Es vanidoso como un pavo real, un poco pesado. Tiene algo de aborregado en la expresión, lo que él considera una característica de profundidad. Advertí todo esto en pocos segundos. Mi saludo y mi sombrero en la mano apenas llamaron al principio su atención. El varón se contentó con fruncir ligeramente el ceño. La baronesa vino directamente hacia mí con paso majestuoso. Dame la baronet, dije en voz de alta e inteligible, marcando cada sílaba.
Eh, no Suéltalo sé nomás. si... A, a continuación me incliné, me puse el sombrero, me coloqué al lado del varón y lo miré con afable sonrisa. Paulina me había ordenado que me descubriera, pero aquella reverencia y la travesura fueron de mi cosecha. Dios sabe lo que me impulsaba. Me parecía que estaba cayendo desde lo alto de una montaña. Gen, gritó, o mejor dicho, gruñó el varón, volviéndose a mí con furioso asombro. Me volví y me detuve con respetuosa expectación, sin dejar de mirarle sonriendo. Estaba visiblemente perplejo y fruncía el ceño hasta el net plus ultra. Su rostro se ensombrecía cada vez más. También la baronesa se volvió a mirarme con un aire de indignado asombro. Los transeúntes comenzaron a mirarnos. Algunos se detuvieron. Hen, gruñó de nuevo el varón con una voz de 2 veces más chillosa y más airada. How, dije, arrastrando las palabras y sin dejar de mirarle los ojos. Sin air raisin, gritó blandiendo su bastón. Hubiera, hubiésemos dicho que comenzaba a temblar. Quizás le desconcertó mi traje. Yo vestía muy bien. Inclinó con elegancia como un hombre que pertenece a la mejor sociedad. Ha, won, won. Grité de subido con todas mis fuerzas, arrastrando la O, como hacen los berlineses, que emplean cada instante el ha, won. En la conversación, alargando más o menos la letra, o según quieran expresar tal o cual matiz de pensamiento o de sentimiento. El varón y la baronesa se volvieron bruscamente y se alejaron casi corriendo. Tenían mucho miedo. Entre el público, algunos se pusieron a hablar, otros me miraron con asombro. Por otra parte, no lo recuerdo bien. Di media vuelta y me dirigí con mi paso asombrando hacia Paulina, Alexa, Alex Drona, pero Alexandra. apenas estuve a un centenar de pasos de su banco, cuando vi que se levantaba y se dirigía al hotel con los niños. La alcancé en la escalinata. He cumplido. Es absurdida, le dije cuando estuve a su lado. Sí, bien, despídesele. Ahora, me respondió, y sin mirarme siquiera subió los peldaños. Durante toda la tarde me pasé por el parque, lo atravesé y después el bosque, e incluso pasé a otro principado. En casa de unos campesinos comí la tortilla y bebí vino. Este idilio me costó un talero y medio y regresé hasta las 8 de la noche. Inmediatamente me llamaron de parte del general. Nuestros amigos ocupan en el hotel 2 apartamentos y disponen de 4 habitaciones. La primera es el salón, una habitación muy grande con un piano de cola que comunica con otra gran habitación, el gabinete del general. Allí era donde me esperaba, de pie en medio de la estancia, con una actitud extremadamente majestuosa. Desgrieux estaba muellemente tendido en diván. ¿Me permite usted, señor mío, que me pregunte qué ha hecho? Comenzó el general. Me gustaría que fuera usted el grano general, respondí. Sin duda quiere usted hablarme de mi reciente encuentro con un alemán. Desde chinito. Alexao, ¿nos puede ayudar, porfis?
Sí, por favor, le señala. Ahí va. Con ese alemán es el barón Gummerhelm, un gran personaje. Esa, de ningún modo. Usted los ha asustado, señor mío, exclamó el general. Nada de eso. En Berlín he oído constantemente la frase ja, ja, que la gente coloca a cada palabra que arrastran de manera exasperante. Cuando me crucé con él en la avenida, no sé por qué ese jajo me vino a la memoria y me sacó de quicio. Además, hacía 3 veces que la baronesa, cuando me encuentro con ella, se dirige a mí como si yo fuese una lombriz a la que pudiese aplastar con el pie. Convenga usted conmigo en que también yo puedo tener mi amor propio. Me quité el sombrero y cortésmente le aseguro a usted que fui muy cortés, le dije. Madame, ja, Hanover de tres, votre esclave. Cuando el varón se volvió gritando, Hein, yo sentí el deseo de gritar a mi vez, ja, go, y le dije 2 veces. La primera vez de manera habitual y la segunda arrastrando las sílabas lo más posible lo más posible. Esto es todo. Confieso que me encantó esta explicación tan digna de un pillete. Me moría de deseos de abandonar esta historia de la manera más absurda. Y ya metido en ella, iba tomándole gusto. Me parece que se está usted burlando de mí, dijo el general. Se volvió hacia el marqués y le dijo en francés que realmente yo había tratado de provocar un incidente. Des Grieux sonrió despreciativo y se encogió de hombros. Oh, no lo crea, no es nada, exclamé. Reconozco sinceramente que lo que hice no estuvo bien. Puede decirse que es absurdo, que fue una chiquillada indecente y estúpida, pero nada más. Y sepa, general, que siento un profundo arrepentimiento. Pero hay una circunstancia que a mis ojos me dispensa casi de arrepentirme. En estos últimos tiempos, desde hace 15 días, 3 semanas quizás, no me siento muy bien. Estoy enfermo, nervioso, irritable, voluntarioso y en ciertas ocasiones pierdo el dominio de mí mismo. Es cierto, varias veces he sentido un terrible delirium y más, ¿para qué seguir? Probablemente se ofendería. En una palabra, todo esto son síntomas de enfermedad. No sé si la baronesa Gummerhelm tomará en consideración esta circunstancia cuando le presente mis excusas, porque creo que Alexao, creo que tu conexión está fallando. Yo no escucho entrecortado, muy entrecortado. en estos últimos tiempos los abogados, los criminales a sus clientes pretenden que Alexis, y se fue. Creo que está mal su conexión, ¿no? Porque yo lo escucho muy entrecortado. Sí, ya se fue. Cari, no sé si nos podrías ayudar, porfis. Claro, sí, Gracias. Podríamos retomar desde acá, es cierto, varias veces, porfas. ya, ok. Es cierto.
Varias veces he sentido un terrible deseo de dirigirme bruscamente al marqués de Esgriux, y más, ¿para qué seguir? Probablemente se ofendería. En una palabra, todo esto son síntomas de enfermedad. No sé si la baronesa Gurmenheld tomará en consideración esta circunstancia cuando le preste mis excusas, porque esta es mi intención. Creo que no. Tanto más cuanto sé que como se ha empezado a abusar de esta circunstancia en el mundo jurídico en estos tiempos. Los abogados en los procesos criminales tratan de justificar a sus clientes, pretendiendo que eran inconscientes en el momento en que cometieron el crimen y que esto es una enfermedad. Golpeó, dicen, y no se acuerda de nada. Imagínese, general, que la medicina les da la razón. Sostiene a macha martillo que existe una enfermedad de este género, una locura pasajera, durante la cual el hombre no se acuerda de nada o lo recuerda solo a medias. Pero el varón y la baronesa pertenecen a la vieja generación. Además, son junkers, prusianos y propietarios. Desconocen sin duda esa evolución de la medicina legal y no aceptarían mis explicaciones. ¿Qué cree usted, general? Basta, caballero, basta, dijo bruscamente el general, con una indignación contenida. Intentaré de una vez para siempre protegerme contra sus chiquilladas. No se excusará ante el varón y la baronesa. Toda relación con usted, aunque se limite a sus excusas. Les parecería demasiado humillante. El varón, cuando supo que usted formaba parte de mi casa, tuvo una explicación conmigo en el casino. Y se lo confieso, faltó muy poco para que me pidiera una satisfacción. ¿Comprende usted a lo que me ha obligado, señor? He tenido que presentar excusas al varón y darle mi palabra de que hoy mismo dejaría usted de pertenecer a mi casa. Permítame, general. ¿Es él quien le ha exigido que deje de formar parte de su casa, según su propia expresión? No, pero me he sentido obligado a concederle esta reparación. Y, naturalmente, el varón se ha mostrado satisfecho con ella. Vamos a separarnos, señor. Tiene usted que cobrar 4 Federicos y 3 florines. Aquí tiene su dinero. Cuéntelo. Puede usted comprobarlo. Adiós. En lo sucesivo, somos dos extraños. No tengo que agradecerle más que molestias y disgustos. Voy a llamar al camarero para decirle que a partir de mañana yo no me hago responsable de sus gastos de hotel. Tengo el honor de ser su servidor. Tomé el dinero, el papel donde figuraba mi cuenta, saludé al general y le dije muy seriamente: General, esto no puede terminar así. Deploro que haya tenido que soportar las impertinencias del varón, pero perdóneme, la culpa es de usted. ¿Por qué se creyó usted obligado a responder por mí al varón? ¿Qué significa la expresión yo pertenezco a su casa? Soy el preceptor de sus hijos y nada más. No soy su hijo ni estoy bajo su tutela. Y usted no tiene que responder de mis actos. Tengo una personalidad jurídica. Tengo 25 años. Soy bachiller universitario. Soy noble y no tengo nada que ver con usted. Solo mi infinito respeto para con sus méritos me impide exigirle una reparación por haberse irrogado el derecho de responder en mi lugar. El general se quedó tan desconcertado que dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo. Luego, bruscamente, se volvió al francés y le dijo en pocas palabras que yo casi acababa de desafiarlo. El francés se echó a reír a carcajadas. No estoy dispuesto a que el varón se quede tan tranquilo, dije con plena sangre fría, sin turbarme lo más mínimo por la hilaridad de Monsieur Desgreaux. Y puesto que usted, permitiéndose hoy escuchar las quejas del varón y representar sus intereses, se ha inmiscuido en cierto modo en este asunto. No tengo el honor de informarle, general, que no más tarde que mañana
exigiré al varón en mi nombre una explicación formal de las razones que le impulsaron, teniendo una cuestión conmigo, a ignorarme y dirigirse a un tercero como si yo fuera incapaz o indigno de responder de mis actos. Sucedió lo que yo había previsto. El general se asustó al oír este nuevo absurdo. ¿Cómo? ¿Tiene usted la intención de llevar más lejos este maldito asunto? Exclamó. Me está usted metiendo en un atolladero. Ah, señor, no se le ocurra, señor. O le doy mi palabra. Aquí también hay autoridades. Y yo. En resumidas cuentas, en consideración a mi cargo oficial y al varón también. En resumen, será usted detenido y se lo hará que lo expulse la policía para evitar que dé usted un escándalo. Se lo garantizo. Aunque la cólera lo ahogaba, tenía un miedo espantoso. General, respondí con una calma exasperante. No se puede detener a nadie por escándalo antes de que el escándalo haya ocurrido. Todavía no me he explicado con el varón y usted ignora aún totalmente en qué aspecto y sobre qué bases tengo intención de abordar este asunto. Solo deseo disipar la suposición injuriosa para mí de que me encuentro bajo la tutela de una persona que tiene poder sobre mi voluntad. Se alarma y se preocupa usted inútilmente. En nombre del cielo. Alexis Ivanovich, abandone este absurdo proyecto, balbuceó el general, que bruscamente sustituyó su aparatosidad por un tono suplicante e incluso me cogió las manos. ¿Se imagina usted qué le ocurriría? Más disgustos. Reconozca que debo proceder aquí de una manera particular, sobre todo ahora. Sobre todo ahora. No conoce usted verdaderamente la situación. Estoy dispuesto a tomarle de nuevo cuando nos vayamos de aquí. Ahora solamente hay que cubrir las apariencias. Comprenda usted las razones que me obligan a ello, exclamó con desesperación. Alexis Ivanovich. Al retirarme, todavía le rogué insistentemente que no se preocupara. Le prometí que todo iría bien y me apresuré a abandonar la estancia. En el extranjero, los rusos son a veces exageradamente cobardes. Tienen un miedo terrible a lo que se diga de ellos, a la manera como los miran, y temen faltar a los convencionalismos. En una palabra, diríase que llevan un corsé, sobre todo los que pretenden ser importantes. Estiman necesario adoptar servilmente en los hoteles, en el paseo, en las reuniones, en el viaje, una actitud preconcebida y establecida de una vez para siempre. Pero al general se le había escapado que ciertas circunstancias le obligan a proceder de una manera particular. Por esto, de pronto había tenido miedo y cambiado de tono conmigo. Tomé de ello buena nota. Era lo bastante estúpido para recurrir a las autoridades y por tanto yo tenía que obrar con prudencia. Por lo demás, tampoco quería molestar al general. Era a Paulina a quien me hubiese gustado encolerizar ahora. Me había tratado tan cruelmente y lanzado por un camino tan absurdo que deseaba hacer que ella misma me rogase que me detuviera. Mis chiquilladas al final también podían comprometerla a ella. Además, nacían en mí sensaciones, deseos nuevos. Sí, por ejemplo, me aniquilaba voluntariamente ante ella. Esto no significaba, ni mucho menos que yo fuese ante los demás una gallina mojada. Y seguramente el varón no me apalearía con el bastón. Quería burlarme de toda aquella gente y quedar como un héroe. Ya verían quién era yo. No había nada que temer. Ella tendrá miedo del escándalo y me llamará. Y aun cuando no me llame, también verá que no soy una gallina mojada. Una sorprendente noticia. Acabo de saber por la nodriza de los niños con la que me he encontrado en escalera que María Filipovna se ha ido hoy sola a Karlsbad en el tren de la tarde, a casa de su prima.
¿Qué significa esto? La nodriza me ha dicho que desde hace tiempo tenía esa intención, pero ¿cómo no se ha enterado nadie? Por otra parte, es posible que yo sea el único que lo haya ignorado. La nodriza me ha dado a entender que María Filipovna tuvo anteayer una bronca con el general. Comprendo seguramente. Mademoiselle Blanche, sí, algo decisivo se prepara. Gracias, Cari. Muy bien. Ya. Bueno, por temas de tiempo hoy ya leemos un capitulito. El jueves terminaremos con lo que planeamos para la semana. Pero ¿qué tal? Como no estamos muchos, quizá valga la pena no hacer grupo, sino aquí estamos en una sala bien. Así que, ¿qué tal les ha parecido este capítulo? Es como una especie de bisagra, ¿no? Comienza a complicarse un poco la vida de Alexei. No sé qué les ha llamado la atención, si quisiéramos un poco compartir en torno a lo que hemos leído hoy día, o quizá lo que habíamos leído también en el capítulo 5 y nos quedó algo por decir, también pues bienvenido a las reflexiones, que quedamos con el micro abierto. No sé si por ahí tiene alguna reflexión. Yo quería decir algo que me llamó la atención, entre otras cosas que me las apunté, y es que me da un poco de risa esta manera de victimizarse de Alexei, ¿no? Es como le da iras que al final termine haciendo esto por Polina y a veces es como que le dice la culpa es de Polina, ¿no? La culpa es suya. Él como que no asume ese peso a la responsabilidad, ¿no? Es como un tipo que la deja pasar. Y lo otro que me llamó la atención es que pone que se enamoró de ella cuando se enfrenta a otra persona, ¿no? Justamente al inicio también eh, ese acto de aparente violencia, porque al final no se confirma si hubo o no hubo esta violencia, esta especie de golpe o de cachetada de Polina, es como dice el punto que le enamora. Curioso, me llama la atención. Eso es como dos cosas No sé si alguien más, y bueno, otras cosas de crítica social que también son interesantes. Pero quedamos libres los micros, no sé quién quiere compartir. Sí, me parece interesante esta postura de Alexei. Por un momento estaba como que tratando de conectar con su intención. Y sí es verdad, es como que saber desde sus palabras, desde su forma de mostrarse, de alguna forma quiere hacer notar que tiene esa habilidad de desordenar las cosas o alborotar la situación, como que generar ese caos para llamar la atención o para mostrar o decir algo, ¿no? Como que no es que va directo, ¿no? Es como que quiere generar bastante movimiento, desorden para mostrar no sé qué, pero lo hace a través del conflicto para con otros. Eso me llama la atención porque de alguna forma quiere expresarse o mostrar algo, pero el medio que usa es ese, ¿no? De generar y mostrar que quizás la intervención o el desorden es lo que quiere en ese momento, no sé, un poco interesante. Bonito. Me has dejado pensando con lo que dices, porque en realidad sí, pues es como una actitud de llamar la atención, eh, que quizá a veces me pongo a pensar, digo, no sé si Alexei es del todo consciente, ¿no? Ahora, esto que tú dices es interesante también porque recordemos que la narración es en primera persona. Entonces, ya desde el momento en que el autor nos presenta desde qué posición va a contar la historia, ya nos está diciendo algo de la obra, ¿no? Ya es como un primer indicio, dentro de los muchos indicios que hay sobre cómo entender la obra. Y esto de que Alex sea el narrador protagonista y que cuente sus sentimientos y que en esos sentimientos nos muestre justamente esta especie de polarización que tiene entre querer expresar algo y después, por otro lado, hacerlo de manera violenta o no saber hacerla, ¿no? Porque parece que no puede expresar a Alexei lo que quiere. Y la única manera que lo hace es como tú dices, ¿no? Haciendo una tontería para que se le ponga en el centro, ¿no? Y eso me conecta, y con esto le paso la voz a Alexao, que cuando Alexei, ¿se acuerdan que al inicio, cuando Alexei va a la casa, llega a la casa y es hora de comer, a él le dejan en el puesto del servicio y no le invitan a la mesa principal? Y él un poco se cuela, ¿no? A la mesa principal porque él se siente de la nobleza. Es como que tiene esa necesidad de que otros le afirmen, ¿no? Y ahora vuelve a hacer una tontería para ponerse al centro de la trama, ¿no? Es interesante Sí, lo que dice Chile. una cosita antes de darle el paso a Alexis. ¿Qué edad tiene Alexis aquí?
porque pareciera que es un joven rebelde que quiere y no quiere hacer, pero quiere hacerse mostrar. Es como un poco adolescente tal vez, Claro, ahora mismo lo dijo, ¿no? 25 años. 25. Ya. Sí, está por esas edades. Alexao, Genial. Gracias por tus comentarios. Aquí puedo ver yo este tema de que Dostoyevsky también quiere como levantar la voz de aquella Rusia que se encuentra algo relegada en ese tiempo por la Europa occidental, ¿no? Una Europa occidental llena de glamour, de estas maneras de la élite, de la burguesía, pero a la vez con una Rusia que está despertándose en el tema de la rebeldía ante esas cosas, ¿no? Por el comunismo mismo que están ellos viviendo. Entonces yo en Alex, en esta parte que dice, que le dice al general, yo no pertenezco a su casa, soy nada más el preceptor o profesor de su hijo. No debió responder en mi lugar, le está diciendo, yo tengo personalidad y criterio, tú no puedes hablar por mí, eh, tú no tienes autoridad sobre mí. Entonces aquí se me vino una frase que decía mi bisabuelo, que decía, nadie es propiedad de nadie. Entonces, siento que Alexei también es una figura emancipador, rebelde y emancipadora. Ninguna institución, ninguna persona puede adueñarse de la persona y peor aún abusar de la autoridad para apropiarse de la voluntad de cada persona. Eso es un abuso tenaz, es un abuso terrible que se puede dar tanto de persona a persona como de país a país, que el tema de la soberanía y todo estos temas que hemos vivido últimamente, ¿no? El tema de las invasiones, las guerras, el tema del este, el libre comercio que se mete muchas veces sin pedir permiso y nos manipula, ¿no? Alexei Ivanovich, creo que como digo, es un rebelde, pero a la vez un emancipador. No se deja someter ni manipular por los poderosos, los dueños del dinero o de las instituciones, en este caso la burguesía con la que él está relacionado. Creo yo que va, como decíamos al principio, quizá no es un personaje tan heroico o tan ejemplar, pero yo estoy viendo partes positivas de él, de las que les comento ahorita. Entonces puedo ver que a pesar de su juventud, que confirma hoy que tenía 25 años, tiene criterio y tiene personalidad. Entonces voy conociendo a Alexei Ivanovich y me va gustando el personaje. Eso les puedo compartir. gracias, Alexao. Sí, con esto del tema social, yo también me uno a tu comentario. Creo que hay una crítica. Ciertamente habría que ver desde dónde a dónde, ¿no? Em, Porque a mí me da también mucho la impresión de que Alexei lo que está criticando es una sociedad rusa también, porque en el fondo lo que dice es que son los rusos, los extranjeros rusos, los que son extremadamente cobardes, ¿no? Sobre todo los que se consideran importantes y buscan justamente cuidar estas apariencias y mantener esta especie de estatus a partir de máscaras, ¿no? Entonces, bien interesante porque la Rusia zarista eh, encubría muchas cosas también. Entonces, creo que también podemos verlo como una crítica a una sociedad muy llevada por el azar, muy llevada por lo fácil, inmediato y por la apariencia, ¿no? Es interesante. Si quieres, Alexa Luz, te escuchamos. A mí me ha invitado a pensar de una manera similar a la de Alexis, ¿no? Si bien es cierto, en el capítulo anterior yo estaba horrorizada con Alexei y su declaración de amor, aquí yo estaba dando empate, porque eh, todo el acto de rebeldía en el capítulo, ¿no? El acercarse a la baronesa, clase alta, nobleza, siendo el ruso y hablarle en francés con tanta familiaridad y ponerse el sombrero frente al varón cuando le correspondía tener el sombrero quitado y incluso la cabeza agacha y responderle como si fuesen iguales, para luego reclamar también que por qué si esto es por qué se tiene que meter usted, ¿no? Que él me reclame a mí, que yo me le pido disculpas, pero es entre nos,
¿Por qué usted tiene que asumir lo mío? Yo no soy de usted. Toda esta rebeldía, que es un signo de esos tiempos también, de ese rompimiento, sí, es muy emancipadora, me encanta, me ha gustado mucho. Me pregunto qué otras situaciones se van a suscitar con esta actitud de Alexei y también cómo esto va a ir rompiendo los esquemas de estos personajes de clase alta y nobleza. Por otro lado, también me llamó la atención de lo que destaca, creo que hace 2 capítulos cuando hablaban de Mademoiselle Blanche, cuando la describen, esa descripción tan física, tan sensual, tan voluptuosa de ella en sus 25 años, eh, em, como mujer se indignaba que solo se centraran en el aspecto físico, ¿no? Respecto a su personalidad no se dijo más que 2 cosas. En cambio, con Polina, si bien es cierto, si no se habla de rasgos físicos suyos, no se vinculan a esto femenino o sensual, sino más bien a aquello que aporta a su carácter y a su personalidad. Incluso lo que le enamora no es su belleza, porque él es como que, bueno, sí, estoy seguro que debe ser bella, ¿no? Pero le encanta su ímpetu, incluso este aspecto violento suyo. Me ha resultado mucho más interesante respecto a qué es lo que Alexei valora y bueno, también el aspecto masoquista suyo, ¿no? De qué vínculo también va a establecer más adelante con... Gracias, Luz. Y qué valioso estos dos puntos que remarcas. Sí, lo de Alexis se siente como una rebelión, ¿no? Como una especie de juego, ¿no? También, porque en el fondo a mí me encanta mucho unirlo al diálogo del final, ¿no? Cuando comienza también a jugar en cómo va a actuar el general, qué va a decir él, es como si estuviera armando también una especie de jugada en esa confrontación. Y qué paradójico que es Alexei, porque en el fondo se está sublevando y hasta el capítulo anterior teníamos un Alexei que era esclavo completo de Polin, ¿no? Es decir, tiene estas dos dimensiones, parece Alexei en él mismo, ¿no? Eh, y con el tema de la belleza también, es como tú decías, qué bonito remarcar esto, ¿no? Claro, justamente Alexei parece que toma un aspecto distinto, ¿no? Distinto. Creo que también puede ser una gran crítica, como tú dices. Eso, chévere, muy bonitos estos puntos. Creo que habría que darles más vuelta eh, sobre el tema estético, ¿no? También, y podríamos ampliarlo aún más, ¿no? Como lo estético en el realismo, ¿no? ¿Dónde está puesto como el foco de lo estético, ¿no? Eso está muy chévere. Gracias, Luz. No sé si alguien más quisiera comentar algo o algún feedback o algo que le resuene o quizá vincularlo con algún aspecto de la vida también. No sé, ir como bajando esto literario también a la parte existencial. No sé, alguien por ahí tenga algún otro comentario, algo que agregar o algo que le llamó la atención o cómo se están sintiendo. También sería lindo escucharles, ¿no? Luchito. Mm, Buenas noches, buenas noches. A mí lo que me llamó la atención, o mejor dicho, lo que me pareció más gracioso de este capítulo fue la actitud que vuelve a tomar el general. O sea, él sigue empedernido con mostrar su máscara ante la sociedad de que él es un noble y él es de la clase alta. Entonces, él no tenía por qué acercarse al varón. En- Por ejemplo, él le pregunta a Alexei y el varón pidió que me despidan. Y en realidad lo que dice que el general fue como que no. En realidad yo fui el que lo dije que le iba a despedir para tener una compensación adecuada para el varón. Entonces sigue mostrándose esta máscara y piensa que Alexei todavía no conoce qué es lo que está atrás de este comportamiento, porque dice, es que usted no conoce mi situación, es que usted no conoce mi situación. Vemos que cada vez el tema económico se va agravando y existe una María Filipovna que salió de casa. Adicionalmente a esto, por qué razón está el francés al lado del general mientras le despide? Seguramente el general pidió prestado dinero para darle la compensación a Alexei. Es posible que exista este vínculo, porque realmente la economía ya no va bien. Y se plantea esta ruptura de la relación entre el general y Alexei, dejando estos dos personajes, por así decirlo, de manera individual. Esto va a ir evolucionando con la historia
y esta ruptura de este vínculo va a generar nuevas conexiones y también nuevas relaciones de poder en el transcurso del libro. Y esto me parece todavía bastante gracioso, al menos en el tema del general, cómo sigue insistiendo de que no importa que sean rusos, que sea el tutor de mis hijos, que sea alguien que me ha acompañado y me ha sido fiel por tanto tiempo. Yo para hacer una compensación a un varón que realmente no conozco, para mantener esta apariencia, me decido a terminar con sus labores. Entonces, me parece bastante gracioso esa parte y veamos cómo sigue este juego de máscaras desenvolviéndose. Eso sería. Gracias, Luchito. Oye, sí, gracias por tu comentario también, súper lúcido. La actitud del general es curiosa, ¿no? A mí, ahora que te escuchaba, también me llama la atención esto de que no avanza a completar lo que dice, es como tiene discursos todo el tiempo cortados, ¿no? Refleja mucha limitación interna también, mucha limitación interior. Eh, es como si estuviera justamente trastabillando todo el tiempo, ¿no? Y el discurso se ve así, o sea, se le siente como cortado y eso parecería que estuviéramos como a un personaje un poco nefasto, temeroso, nervioso, ¿no? No bien configurado, no completo, como muy fragmentado, ¿no? Eso también es como que me da esa sensación y con lo que te escucho, parece que nos encontramos también para un personaje así. Tal, Luchito, sí. Algo que se me había ocurrido es que si bien estamos viendo de forma directa cómo es la relación entre Polina y Alexei, eh, también podemos ver que el general también está cursando con un comportamiento bastante errático y también esclavizante por su búsqueda de la relación con Madame Blanche. Entonces, si bien vemos por por la capacidad de estar en narrador primera persona, todos los pensamientos que está teniendo Alexei, el general también está haciendo un montón de cosas por tratar de agradar a Madame Blanche. Entonces, tal vez el comportamiento y esta búsqueda de amor no sea tan distinta entre el general y Alexei. Eso me surgió esa idea y me pareció interesante. Sí, en realidad podríamos, claro, como no tenemos de primera mano, quizás si es que por ahí podríamos imaginar cómo sería la relación, como tú dices, el general y Mademoiselle Blanche, podríamos encontrar un poco lo mismo, ¿no? Quizá el mismo patrón. Y ahora que te escucho también interesante, porque mira que gran parte de la esclavitud, viéndolo desde manera muy superficial, tiene que ver con el dinero, ¿no? Es decir, le falta plata. Y la ruleta también un poco se vincula con esta cuestión del dinero. Incluso Alex se termina siendo toda una disquisición entre jugar por necesidad y jugar por placer. O sea, el dinero está como muy en el centro del relato y creo que tendría que ver también con esta especie de sociedad capitalista, ¿no? Donde realmente el bien monetario comienza a ser el bien por excelencia, ¿no? Pero miren que junto con eso, o sea, junto con con la capacidad crematística, ¿no? Con la capacidad de ganar dinero, también hay una bajeza en la condición humana. Y no sé por qué me ha venido esta idea. Claro, nosotros, por ejemplo, teníamos hasta la sociedad medieval, feudalismo inclusive, eh, el bien era lo pecuniario, ¿no? La pecunia, el ganado, la tierra, ese era el mayor bien, ¿no? Estábamos por lo menos a nivel del estrato animal, ¿no? Y después, con estas sociedades súper industrializadas, bajamos un poco más y pasamos del estrato animal al estrato completamente inerte y nos fuimos hasta el suelo, ¿no? Hasta el mineral. Y ahora ya no buscamos solamente la compensación a través de un modo de vida sensitivo, podríamos decir, sino ya bajamos más todavía. Es como que hemos comenzado a poner la libertad, la hemos llevado más al piso. No sé si se entiende un poquito la metáfora, pero si antes nos preocupábamos por el tema de tierras, ganado, ahora vamos más abajo, vamos a lo mineral, no bajemos un escalón al suelo y comencemos a comercializar de este modo. Entonces, junto con el capital en el centro, la degradación humana también comienza a tambalear. Y es una crítica fuerte porque en realidad vivimos en sociedades capitalizadas todo el tiempo, ¿no? Eh, y con esto paso a una reflexión muy cercana al contexto que estoy viviendo. Por ejemplo, ahora en Argentina al menos hay un gran problema social con el tema del financiamiento de las universidades públicas, por ejemplo, ¿no?
Y todos los análisis del Estado, de las organizaciones, están puestas en el factor económico, en cómo sacamos más plata, cómo sacamos más beneficio, de qué manera se solventa. Todo es economía, economía, economía. Y la discusión de las humanidades ha quedado por los suelos. Nadie habla de que no solamente somos números, también somos sentimientos, también somos creencias, también somos arte, también somos muchas cosas más, pero de eso no se habla, ¿no? Es como que no nos interesa. Entonces es interesante, ¿no? Porque eso es como un peso que nos esclaviza. Yo por lo menos ahorita siento el peso de la esclavitud del capital sumamente fuerte, súper fuerte, ¿no? Hemos dejado los rostros y ponemos en vez de rostros números, cifras, todo el tiempo. Puede ser complicado, ¿no? Sí, interesante. No sé si hay alguna otra cuestión más que se quisiera añadir, algo más que por ahí les ha llamado la atención, algo de los personajes. No sé si alguien quisiera comentar algo más de la lectura de hoy. En la línea que acabas de mencionar, el tema del marketing, ¿no? Las ventas antes se las enfocaba a los sentidos, a mover la sensibilidad por medio del olfato, por medio del tacto o la vista, ¿no? Ahora con esto que ha aparecido el neuromarketing, ahora quieren ir al cerebro, a manipular el cerebro, a repetirte el mensaje, este mensaje que ya me cae mal que sale en YouTube, el Temu, que es un e-commerce de una venta, cosas baratas por internet, y sale sin permiso, sin nada, invade tu privacidad y te mete al cerebro este mensaje: compra barato compra como rico comprando cosas baratas, comprar. Entonces, como te digo, ahora ya no solo han bajado al mineral, ahora quieren ya meterse al al cerebro de la gente, pero de una manera, como te digo, muy trivial y muy quizás abusiva también, ¿no? Porque esto tú no puedes controlar, pues, este tipo de publicidades que están apareciendo. Claro. Entonces, por ahí como para complementar lo que mencionabas. Y lamentablemente es una publicidad que se instaura no en sacar adelante nuestras fortalezas, nuestras habilidades, ¿no? Sino en exaltar nuestras debilidades, nuestras pasividades, ¿no? O sea, no es que nos incentiva a crecer, a ser creativos, a mejorar, ¿no? A nosotros valernos por nosotros, no, todo lo contrario, ¿no? A estar como consumidores, no como productores. Consumir, 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 consumir. Y eso es un problema, porque si nos dejamos atrapar por ese mensaje, vamos a terminar así, pasivos, pasionales, ¿no? Apasionados y no activados, ¿no? Entonces, es una cuestión interesante. Gracias, Alessandro, por traer el tema, porque en realidad eh, puede pasar esto, ¿no? No nos olvidemos que el mercado quiere explotar nuestras debilidades, nuestras pasividades, mantenernos como consumidores. Esa es la idea, ¿no? Consumir, consumir, consumir y no producir, ¿no? Y la idea es que seamos productivos, y de ahí viene la palabra felicidad, ¿no? Felices, fértiles, que damos fruto, que producimos, que somos creativos, ¿no? Pero bueno, eso, gente, muy bien. Creo que por temas de tiempo llegamos hasta ahí. Gracias por las reflexiones, los comentarios. Ya saben que es un espacio súper libre, abierto. Cuando queremos comentar, lo hacemos. Si no, siéntanse libres también de no hacerlo. Hay días en que queremos más escuchar que hablar y está muy bien. Así que nada, nos encontramos el jueves para seguir y avanzaremos posiblemente 2 o 3 capitulitos más. Y eso, y seguimos con la novela. Disfrutemos del proceso más que no tengamos ninguna ansiedad por terminar. Vamos disfrutando el camino, la lectura pausada, la lectura por capítulos. Cambiamos un poquito la lógica del consumo también con el libro y tratemos más bien de disfrutarlo en su tranquilidad y en la paz que tiene. Así que si por ahí pueden volver a leer el capítulo, reléanlo mejor antes de que avancen y con eso le van sacando más fruto. Eso, gente. Cuídense y nos vemos el jueves. Un abrazo grande. Descansen. Chao, chao. Chao. Buenas Chao, chao. noches.